Buenos días, mi nombre es Guillermo Guzmán y en esta presentación vamos a hablar sobre el capítulo 7, que trata de tres temas muy importantes dentro de la administración: la organización, el espíritu emprendedor y la reingeniería. A lo largo del capítulo veremos cómo una empresa debe organizar sus actividades y sus recursos, cómo puede fomentar la innovación y el emprendimiento, y cómo puede rediseñar sus procesos cuando la forma tradicional de trabajar ya no es suficientemente efectiva. También veremos que no existe una única estructura organizacional que funcione para todas las empresas, porque cada organización tiene diferentes objetivos, personas y circunstancias. Para comenzar, debemos entender qué significa organizar. Dentro de la administración, organizar consiste en establecer una estructura intencional de funciones. Esto significa determinar qué actividad debe realizar, quién será responsable de ella y cómo se relacionan las diferentes personas y departamentos. La organización también permite establecer relaciones de autoridad y responsabilidad. Por ejemplo, en una empresa no basta con decir que todos deben trabajar en alcanzar un objetivo. Es necesario establecer quién realiza cada actividad, quién toma determinaciones y quién responde a los resultados. Por eso, una buena organización facilita la coordinación, la comunicación y la toma de decisiones. En resumen, organizar significa ordenar los recursos y las actividades para que las personas puedan trabajar juntas de manera eficaz y alcanzar los objetivos de la empresa. Ya. El capítulo también diferencia entre organización formal y organización informal. La organización formal es la estructura que la empresa establece de manera intencional. Aquí encontramos los puestos, las responsabilidades, los departamentos y las relaciones de autoridad. Normalmente podemos observar en un organigrama. Por otro lado, tenemos la organización informal. Esta surge naturalmente de las relaciones entre las personas. Por ejemplo, trabajadores de diferentes departamentos pueden hacerse amigos, reunirse para tomarse un café o practicar algún deporte. Aunque en estas relaciones no aparecen en el organigrama, pueden influir mucho en la comunicación y en la manera en la que se trabaja. Por lo tanto, ambas existen dentro de las organizaciones. La organización formal establece cómo debería funcionar oficialmente la empresa, mientras que la organización informal representa las relaciones que surgen naturalmente entre las personas. Otro aspecto importante es el número de niveles que debe de tener una organización. Esto está relacionado con el ámbito de administración, es decir, con la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar eficazmente. Cuando tenemos un ámbito estrecho, el gerente supervisa a pocas personas. Esto permite una supervisión más cercana y una comunicación rápida, pero también puede generar muchos niveles administrativos. En cambio, en un ámbito amplio, un gerente supervisa a muchas personas. Esto permite tener menos niveles administrativos y obliga a delegar más responsabilidades. Sin embargo, para que funcione correctamente, los subordinados deben estar capacitados y el gerente debe tener buenas habilidades de dirección. Por eso, no podemos decir que un ámbito estrecho siempre sea mejor que un amplio. La elección depende de las circunstancias de cada organización. Entonces surge una pregunta: ¿cuántas personas puede supervisar eficazmente un gerente? El capítulo explica que no existe una cantidad exacta para todos los casos. Depende de los diferentes factores, como por ejemplo, es importante considerar la capacidad de los subordinados, porque un equipo capacitado necesita menos supervisión. También influye la capacidad del gerente, la claridad de las tareas, la delegación de autoridad y la comunicación. Si las tareas son muy complejas o los empleados necesitan instrucciones constantes, probablemente será necesario un ámbito más estrecho. Pero si los empleados son maduros, están capacitados y tienen objetivos claros, el gerente puede supervisar a un número mayor de personas. Por eso, el principio fundamental
es que el ámbito de la administración debe adaptarse a la situación. Ahora pasamos al espíritu emprendedor. El capítulo diferencia principalmente entre el emprendedor y el intraemprendedor. El emprendedor es una persona que identifica una oportunidad y crea una organización para aprovecharla. Está dispuesto a asumir riesgos y buscar desarrollar productos, servicios o soluciones que respondan a una necesidad del mercado. El intraemprendedor, en cambio, trabaja dentro de una organización que ya existe. Su función es utilizar su creatividad e iniciativa para desarrollar nuevas ideas, productos o proyectos dentro de la empresa. Un ejemplo muy conocido es el de Netflix. Netflix comenzó con el alquiler de DVDs y posteriormente identificó la oportunidad de la transmisión de contenido por Internet. Esto demuestra que una empresa debe estar atenta a los cambios del mercado y dispuesta a transformar su modelo cuando aparezcan nuevas oportunidades. Un punto importante del capítulo es que innovar no significa simplemente tener una idea brillante. Una idea necesita organización, trabajo, perseverancia para convertirse en una innovación exitosa. La innovación puede aparecer después de un éxito inesperado, un fracaso, un proceso que necesita mejorar o una necesidad de los clientes. Un ejemplo que se presenta en el capítulo es el desarrollo de los post-its de 3M. La idea surgió a partir de una necesidad relacionada con un adhesivo que pudiera pegar y despegarse fácilmente. Después de diferentes esfuerzos y pruebas, esa idea terminó convirtiéndose en un producto exitoso. También podemos observar el caso de Netflix, que supo aprovechar los cambios tecnológicos y en los hábitos de los consumidores. Por lo tanto, innovar significa identificar oportunidades y convertirlas en soluciones para generar valor. Otro concepto fundamental del capítulo es la reingeniería. La reingeniería consiste en repensar fundamentalmente y rediseñar de manera radical los procesos de una empresa para conseguir mejoras importantes. Estas mejoras pueden buscarse en aspectos como los costos, la calidad, el servicio y la rapidez. La idea principal es preguntarse: si pudiéramos diseñar nuevamente este proceso desde cero y utilizando la tecnología y los conocimientos actuales, ¿cómo lo haríamos? Es importante aclarar que reingeniería no significa simplemente despedir empleados o reducir el tamaño de una empresa. Su verdadero objetivo es mejorar la manera en que funcionan los procesos. Además, el capítulo señala que la reingeniería debe considerar no solamente la tecnología, sino también los sistemas humanos y administrativos. Por eso, debe analizarse la organización como un sistema completo. En esta diapositiva podemos observar los principales pasos para el proceso de organizar. Primero se establecen los objetivos de la empresa. Después se determinan los objetivos, políticas y planes de desarrollo. Luego se identifican y clasifican las actividades necesarias para alcanzar esos objetivos. El siguiente paso es agrupar esas actividades según los recursos y las circunstancias. Después viene la delegación de autoridad, es decir, asignar a las personas la autoridad necesaria para realizar funciones. También es necesario coordinar horizontal y verticalmente para que exista una buena relación entre los diferentes niveles y áreas. Finalmente, debemos integrar al personal y relacionar la organización con las funciones de dirección y control. Esto demuestra que organizar no es solamente crear un organigrama, es un proceso que está relacionado con prácticamente todas las funciones administrativas. Para concluir, podemos decir que una organización eficaz necesita una estructura clara, pero también debe ser flexible. Las estructuras deben estar relacionadas con objetos de la empresa y adaptarse a las personas, los recursos y las circunstancias.
También aprendimos que el ámbito de administración depende de los diferentes factores y que no existe una cantidad universal de subordinados que un gerente pueda supervisar. Por otra parte, el espíritu emprendedor y la innovación permiten que las organizaciones encuentren nuevas oportunidades y adapten a los cambios. Finalmente, la reingeniería permite cuestionar y rediseñar procesos cuando estos ya no producen los resultados esperados. En conclusión, una empresa no debe limitarse a mantener la forma tradicional de trabajar. Debe ser capaz de organizarse, innovar y cambiar cuando sea necesario. Y podemos resumir todo el capítulo con la siguiente idea. Una organización eficaz coordina personas, recursos e innovación para alcanzar sus objetivos. Muchas gracias por su atención. Muy buen día.